Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el esguince de tobillo. La definición como tal del esguince del tobillo es una lesión de los tejidos conectivos que estabilizan el tobillo, que en este caso serían las cápsulas y los ligamentos, ya sea por un movimiento forzado de torsión, más allá de los límites normales. Normalmente es en inversión, pero puede ser inversión o eversión. Hay que recordar un poco de la anatomía para ver los estabilizadores del tobillo. En lo que es el complejo lateral tenemos al ligamento peroneo-astralino anterior, el ligamento peroneo-astralino posterior, que es el más fuerte y el mayor estabilizador de este complejo, y el ligamento peroneo calcáneo. Lo que refiere a la literatura es que con mayor frecuencia va a tener una lesión, va a ser a nivel del ligamento peroneo-astralino anterior, que bueno, sería esto que están señalando en la imagen. Lo que es el complejo medial está formado por el ligamento deltoideo, y el ligamento deltoideo tiene un componente superficial y un componente profundo. El profundo es el que se dice que es el más fuerte y es el mayor estabilizador medial, a diferencia de lo que es la parte superficial, y tiene cuatro porciones, que es la porción tibioastralina posterior, la porción tibioastralina anterior, la tibiocalcánea y la tibionavicular o tibioescafoidea. Y también tenemos un tercer estabilizador que se menciona, que se conocería como un esguince alto del tobillo, realmente cuando se lesiona solamente la sindesmosis, y la sindesmosis está dada por el ligamento, los tibioperoneos anterior, posterior y el interóseo. Con respecto a la epidemiología, tenemos que es una de las causas más frecuentes por las cuales consultan en los servicios como tal, con un índice de 1 en 10.000 habitantes por día, que es del 15 al 20% de las causas es por lesiones deportivas. Se ve mayormente en adultos jóvenes. Normalmente, como les mencioné, 15% están atribuidas al deporte, y el 85% de estos 15% son esguinces, el restante serían fracturas a nivel del tobillo. Como les había mencionado, la que se lesiona con mayor frecuencia es el complejo lateral, y en un 75% el que más frecuentemente se lesiona es el ligamento astragaloperoneo anterior, en un segundo el ligamento calcáneo peroneo, y de último sería el ligamento peroneo posterior, pero tendría que ser una fuerza bastante de energía alta para poder llegar a lesionar este nervio, y muchísimo más alta para poder llegar a lesionar los ligamentos deltoideo. Por eso se refiere que solo un 5% tienen lesión del ligamento deltoideo, y en un 2% hay lesión de la sindesmosis. Tenemos factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos por los cuales podemos sufrir un esguince de tobillo. En los extrínsecos tenemos el sobrepeso, la edad, que es más comúnmente en jóvenes, pero por la actividad deportiva, el sexo femenino, la morfología del pie, si tenemos una persona que tiene pie varo, un tendón de Aquiles corto, un antepié cao, tiene más riesgo de sufrir esguinces. Alteraciones propioceptivas, porque el tobillo, los ligamentos nos dan la propriocepción de los músculos. Entonces esto es una de las cosas que tenemos que rehabilitar a la hora de la kinesiología también. Un desequilibrio del balance muscular y historias previas de esguince. Y como los extrínsecos, bueno, la práctica deportiva y el tipo de calzado referían que las cámaras de aire tienen alta tendencia a generar esguinces de tobillo cuando están haciendo deportes. Los mecanismos que tenemos son, como había mencionado, inversión con flexión plantar, y la eversión con dorsiflexión. Y como clasificación, en algunas literaturas lo toman como un E15 medial, un E15 lateral, pero realmente lo que se usa es por grados. La clasificación, como les dije, es por grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Hay una subclasificación o una modificación de la clasificación que usa un grado 4, pero no está tan usado porque el grado 4 sería una luxación, entonces ya es otro diagnóstico como tal diferente al 15. En la grado 1 lo que vamos a tener es distensión de las fibras, el paciente va a tener dolor, pero va a poder caminar, no va a tener casi edema ni equimosis. En el grado 2 es una ruptura parcial, va a haber dolor, hinchazón e inestabilidad leve cuando hagamos las maniobras que más adelante voy a explicar, y el paciente va a tolerar caminar, pero va a hacer posición antálgica, va a andar en putillas o va a tratar de evitar ponerle todo el peso al tobillo como tal. Y en el grado 3 ya tenemos una ruptura total,
y que en este tenemos que determinar si hay lesiones o no óseas por avulsiones. Va a haber dolor, inflamación, laxitud de la articulación, va a haber una hematoma o una equimosis importante, edema importante y el paciente no va a poder apoyar. Acá hay unas imágenes de cómo se vería cada E15. Este sería un grado 1, un grado 2 y un grado 3 que ya vemos que es mayor los signos del trauma. Con respecto a la clínica, lo más importante que tenemos que hacer es una buena anamnesis, preguntarle al paciente cómo fue el mecanismo de la lesión para nosotros saber qué complejo vamos a sospechar que hay lesionado, qué mecanismo, si hizo una inversión, una eversión, si hizo rotación o cómo fue el trauma, cuántos días de evolución también lleva, porque eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de la rehabilitación, el tiempo en que vamos de cicatrización del ligamento y el tiempo de evolución también nos determinará qué medidas o maniobras vamos a poder usar, porque si es muy ya pasado en el tiempo, van a haber maniobras que de pronto no nos van a dar ninguna sintomatología y no son significativas. Y al examen físico tenemos que inspeccionar, ver los hematomas, el edema, la equimosis. A la palpación tenemos que, bueno, ahí vamos a hablar de las reglas de Ottawa, que ahora las voy a mencionar, pero el examen físico lo que vamos a hacer es palpar y ver en qué zonas nos genera dolor. Hay unos signos o unas evaluaciones que podemos hacer para ver la estabilidad del tobillo, que son el cajón anterior, el estrés varovalgo o tilt test o inversión forzada, el clun test, el squeeze test y el test de Kleiger, que estos son más que todo para la sindesmosis, los dos primeros sí es más para la estabilidad del tobillo. Con respecto al cajón, se puede hacer posterior, todas las literaturas mencionan mayormente el cajón anterior y básicamente lo que hay que hacer es que se fija la tibia y lo que se hace, se pone una mano a nivel del calcáneo y se tracciona hacia adelante y hacia atrás y eso nos va a dar la inestabilidad. Siempre que hagamos estas maniobras tenemos que comparar con la contralateral. Lo que encontré es que si lo hacemos en neutro, ahí estaríamos valorando el peroneo calcáneo, pero que si lo hacemos con una angulación a 15, 10 grados, podemos evaluar el peroneo astragalino. Y bueno, el cajón anterior es lo mismo, pero en forma inversa. Lo que vamos es empujar la articulación hacia posterior y eso nos daría la evaluación del peroneo astragalino posterior. El tilt test o inversión forzada también lo que hacemos es fijar la tibia con una mano y con la otra mano libre, con el calcáneo, lo que vamos a hacer es llevarlo a la máxima inversión que nos permita el tobillo. Decía que si era más de 10 grados o si es mayor que el del contralateral, se considera que ya hay una lesión a nivel del deltoideo. El clun test es simplemente poner la pierna en neutro sin hacer inversión ni eversión y lo que se va a hacer es que se va a hacer lateral o medial y si genera dolor a nivel de la articulación o de la sindesmosis, ahí nos quiere decir que hay una lesión a nivel de la sindesmosis como tal. El otro es el squeeze test, que lo que vamos a hacer es que no se puede hacer en decúbito supino o decúbito prono y lo que se va a hacer es que con una mano se va a localizar el tercio medio de la pierna y se va a hacer compresión. Y lo que debería pasar es que a nivel de la inserción del tibio de la sindesmosis debería generar dolor. Si genera dolor en la cara anterolateral, que es donde está la inserción, eso significa que hay una lesión de la sindesmosis como tal. El otro test, que es el test de Kleiger, lo que vamos a hacer nuevamente, fijamos la tibia y vamos a hacer un poco de rotación externa y eso va a generar dolor nuevamente a nivel de la sindesmosis. Si genera dolor es porque tenemos un test de Kleiger positivo y debemos sospechar una lesión de la sindesmosis. Con respecto al diagnóstico, tenemos que hacer inicialmente radiografías. La tomografía es solo si se sospecha de lesiones óseas o lesiones osteocondrales y la resonancia lo que refieren es que solamente se deja para pacientes con esguinces crónicos. Normalmente los esguinces agudos con el tratamiento de inmovilización y analgésicos debería mejorar y más que todo es cuando vas a hacerle manejo quirúrgico ya a uno que es muy crónico como tal. Para nosotros definir si queremos hacer o no hacer una radiografía, existen unas reglas que son las reglas de Ottawa que nos van a decir si consideramos que el paciente que nos ingresa con un trauma en tobillo requiere o no requiere tomografía. Entonces, los criterios que ellos toman decían pacientes mayores de 55 años
pero en realidad cualquier paciente que llegue con trauma de tobillo, lo que sí recomendaban era que no se hiciera ni en menores de 18 años, ni en embarazadas, porque no tiene buena sensibilidad en este tipo de pacientes. Lo que se tiene que medir se valora a partir de 6 centímetros de tanto el maleolo medial y el maleolo lateral. Nos divide en dos zonas, la zona 1, que sería la zona del tobillo, y la zona 2, que sería la zona del pie. Entonces tenemos que palpar los 6 centímetros desde el maleolo hasta lo más proximal, 6 centímetros, y si en alguna de esas zonas genera dolor, deberíamos sospechar alguna lesión, ya sea ósea o ligamentaria, y indicaría radiografía. Los otros puntos que tenemos que tener es la palpación del quinto metatarsiano, de la base del quinto metatarsiano, lo palpamos y si genera dolor, ahí le vamos a pedir una radiografía de pie. Y la otra zona que vamos a evaluar es el hueso escafoides, que también lo vamos a palpar, y si él genera dolor, ahí también vamos a pedir radiografía. Lo otro que tenemos que valorar con las reglas de Ottawa es la incapacidad para mantenerse en pie o caminar. Se dice que si el paciente no tolera más de dar más de 4 pasos, hay que hacer la radiografía para descartar alguna lesión a nivel del tobillo y del pie. ¿Qué vamos a ver en una radiografía? Nos sugerían hacer radiografía de frente, perfil y la de mortaja. Lo que vamos a evaluar en una radiografía, si está normal, vamos a evaluar lo que es el maleolo medial, el claro medial, que no debe ser más de 4 milímetros, el espacio de la articulación tibioastragalina, el maleolo lateral, y la superposición tibioperonea, porque refieren que si esta es mayor de 10 milímetros, no, es menor de 10 milímetros, perdón, quiere decirnos que hay una lesión a nivel de la sindesmosis. Lo mismo en el lateral, vemos la tibia, el peroné, el maleolo posterior y la articulación, y en la parte de lo que es la mortaja vamos a ver nuevamente el espacio clarotibial, el maleolo medial, el maleolo lateral y la articulación como tal. El tratamiento, realmente lo que menciona en la literatura es que los esguinces en agudos se manejan con la sigla RICE, que es una sigla en inglés que significa reposo, hielo, compresión y elevación. Para todos los grados siempre manejan algún tipo de inmovilización, ya sea vendaje elástico o algún yeso o ortesis, dependiendo del tipo de lesión. Indican hielo de 15 a 20 minutos cada 2 a 3 horas. Con la compresión se refieren al vendaje, y la elevación, los primeros 3 días hay que mantenerlos con elevación. Habían varios artículos que mencionaban que antes lo que se hacía era mantener mucho tiempo el reposo. Ahora hay algunos artículos que están tratando de ver si comenzar la movilización a los 3-4 días para evitar rigideces y para volver a la actividad, qué tan rentable es, y están viendo que se puede a los 3-4 días comenzarle con carga parcial al paciente para volverlo a que rehabilite la vida normal. En el E15 grado 1 recomiendan vendajes elásticos de 7 a 10 días con carga total, y lo más importante en la rehabilitación son los ejercicios de propiocepción del pie y del tobillo. En el grado 2, un vendaje funcional de 3 semanas con carga total y ejercicios de propiocepción, y en el grado 3 ahí sí sugieren o yeso o lo que usamos nosotros, que es una bota Walker de 3 a 6 semanas con una carga parcial. Y bueno, esta era una guía más que todo para el manejo de los médicos generales en la guardia, y decía derivación al hospital porque en este tipo de esguinces siempre sugieren descartar una fractura. Los objetivos de la rehabilitación son disminuir la inflamación y el fortalecimiento muscular, ya sea la flexión plantar, la dorsiflexión, y hacer movimientos circulares, y lo más importante es rehabilitar la propiocepción del tobillo, porque al rehabilitarla el paciente va a tener menos riesgo de hacer un E15 a repetición. Las complicaciones de tener un E15 de tobillo es que, bueno, tengas una inestabilidad crónica del tobillo, un conflicto ístico anterolateral, una lesión ósea, o sea, una fractura condral, osteocondral, la luxación de los tendones peroneos, el síndrome del seno del tarso, y lo que mencionaba que era lo más importante en recuperar, que es la pérdida de la propiocepción en un 3 a 34%. Bueno, existía una clasificación también para los esguinces de sindesmosis, porque existe como tal el diagnóstico de esguince de sindesmosis, que se le trata como esguince alto del tobillo, y también tiene su clasificación, pero la grado 3, o sea, básicamente es lo mismo, lesión
una distensión parcial o total, y la parcial o total sugerían, dependiendo de qué tan inestable está el tobillo, la opción quirúrgica ya en ese caso. Pero se le llama como el 15 alto del tobillo.